con su hilito dental, pa' que te miren las. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a ver el tema la voz humana y la emisión. ¿Cómo es que se produce la voz? ¿Cómo es que podemos cantar? La voz se produce gracias a la acción coordinada de todo nuestro cuerpo. Nuestra voz es un instrumento musical porque reúne las tres condiciones principales que debemos tener para hacerlo. Tenemos un mecanismo que lo haga sonar, la respiración, un material que vibre, las cuerdas vocales, y una caja de resonancia, los resonadores. Imagínate una guitarra, un mecanismo que lo haga sonar, a lo mejor sería la mano, ¿no? Que está pulsando las cuerdas. Un material que vibre, las cuerdas de la guitarra están vibrando. En el caso de los humanos, las cuerdas vocales. Y una caja de resonancia, los resonadores. ¿Tú ubicas la caja resonadora de la guitarra? Hablemos de la producción fónica. Los órganos del habla producen gran cantidad de sonidos y a eso se le llama producción fónica. Cierto número de esta producción se utiliza en el habla, por lo cual se le llama producción fonética. Durante el trayecto, desde los pulmones hacia el exterior, el aire puede producir ruidos en 6 lugares, denominados elementos del habla, que son los dos labios, tenemos aquí, la punta de la lengua, la base de la lengua o velo palatino, los pliegues vocales, el velo del paladar y las narinas. Hablemos de los niveles del aparato vocal. El aparato vocal se debe estudiar en 3 partes. Tenemos primero el fuelle, que está formado por la caja torácica y los pulmones, el diafragma como músculo inspirador y el abdomen como músculo expirador. Ya vamos a hablar de ello en un momento. Luego tenemos el vibrador, acá. El vibrador del aparato fonador es la laringe, que tiene la función de proteger las vías respiratorias y de producir sonido bajo la acción del aire expirado. Y finalmente los resonadores. El aparato resonador es la faringe, que es la parte del tubo digestivo situado por detrás de la cavidad nasal, la bucal y la laringe. ¿Cómo se produce la voz? Tendríamos que ver cómo hablamos, cómo se produce, por ejemplo, la respiración, cómo vocalizamos, cómo podemos entonar sonidos. Tendríamos que ver cómo es que funciona la respiración. Y a veces se piensa que los principales responsables de la respiración son los pulmones, pero te cuento que no es así. El diafragma es el músculo que hace que funcionen los pulmones. Sin el diafragma, los pulmones no podrían inhalar y exhalar oxígeno. Hablemos de él. El diafragma es un músculo clave. Tiene la forma de un paracaídas, lo vemos en este lugar. Cuando este se levanta o vuelve a su posición normal, se bota el aire, fíjense. Y cuando este se contrae, los pulmones se llenan de aire. El diafragma es el principal responsable de la respiración y es el principal responsable, junto a otros músculos de la zona intercostal, de hacer que los pulmones se llenen de aire. Tiene un papel muy importante el diafragma en la respiración. Fíjate lo que dice acá. ¿Cómo se da el control de la respiración? Aunque los movimientos de inspiración y expiración pueden controlarse voluntariamente, la mayor parte del tiempo se regulan de manera automática gracias al centro respiratorio que está ubicado en el bulbo raquídeo del cerebro. Aquí tenemos la ubicación del bulbo raquídeo en el encéfalo. El centro respiratorio recibe información procedente de quimiorreceptores situados en diferentes lugares del organismo que son capaces de detectar la concentración de dióxido de carbono y oxígeno. Cuando aumenta la concentración del dióxido de carbono, el centro respiratorio emite órdenes a través del nervio frénico para aumentar la frecuencia de los movimientos respiratorios hasta que se llega a una situación de equilibrio. Cuando se realiza un esfuerzo físico importante, la frecuencia respiratoria aumenta inmediatamente de manera automática en respuesta al déficit de oxígeno. En reposo en un adulto medio tiene lugar alrededor de 15 respiraciones por minuto, mientras que situaciones de ejercicio intenso pueden llegar a 60 respiraciones por minuto. Entonces, de esta manera es que funciona el aparato respiratorio. Y cuando vamos a hablar de canto, si bien el diafragma es un músculo que funciona en modo automático, podemos mantenerlo abajo y llenar el aire, que el diafragma se mantenga abajo. O sea, podemos hacerlo de manera controlada también, pero por defecto este músculo funciona en automático.
Cabe señalar que si el músculo del diafragma no estuviera, los pulmones no se podrían llenar ni vaciar. Los pulmones necesitan de un elemento que los impulse, que haga que estos retengan aire o que boten el aire. ¿Ves lo que tengo acá? Esto es como un pulmón, es un globo. Si no hay algo que lo llene de aire, se va a quedar así. Una persona fallecida tiene pulmones, mas sus pulmones no se le llenan. No hay un músculo que esté permitiendo el ingreso y la salida del aire. Un pulmón puede estar de esta manera, pero si el diafragma se contrae, el pulmón se va llenando de aire, porque el universo no admite vacío. Esto, a medida que se va expandiendo, se va llenando de aire. Y cuando el diafragma sube, se bota el aire. ¿Cómo funcionaría esto con un globo inflado? El diafragma ahí, bota el aire, y cuando este vuelve, esto se llenaría de aire. Tú me entiendes, ¿no? En otro video vamos a escuchar las voces de algunos expertos que hablan sobre el funcionamiento de la respiración para que podamos sacar provecho de todo lo que nos vayan a decir a la hora de poder cantar. Pero hasta aquí sería una primera parte de este tema. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, infiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento,